Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en uno de los finales, yo diría más polémicos y discutidos de la literatura reciente, el epílogo de la novela Dana Hart, de Daniel Carballo. La obra en sí es un retrato crudo, visceral, del ascenso y caída de una banda de rock en los 80. Pero sobre todo, es una historia de amor, bueno, trágica y devastadora. Efectivamente, y son precisamente esas últimas páginas las que lo cambian todo. El material de hoy nos obliga a plantear una pregunta fundamental. ¿Es ese epílogo un golpe de genialidad que redefine y enriquece no solo la novela, sino toda la saga de Calor Humano? ¿O es, por el contrario, una traición narrativa que socava el potentísimo realismo que la obra construye con tanto esmero? Yo voy a defender que ese final es la clave de bóveda de todo el edificio. Sostengo que no solo ilumina la historia de Dana Hart, sino que es la pieza que la conecta de manera magistral y coherente con el complejo universo de 11 libros que el autor está construyendo. Pues yo por mi parte voy a argumentar que ese giro, por muy interesante que sea para el conjunto de la saga, le resta una fuerza inmensa a una tragedia que era poderosa precisamente por ser finita, por estar anclada en lo humano, ¿sabes? En lo terrenal. Le roba un poco el corazón. Para mí el epílogo no es un añadido, es que es la pieza que obliga a reinterpretarlo todo. Transforma lo que parecía una biografía trágica en una meditación sobre un amor tan poderoso que trasciende la muerte y las vidas. El momento clave, claro, es esa frase final donde el propio autor parece revelarse como la reencarnación del protagonista Gino. Hola de nuevo, ella me encontró otra vez. Pero lo fascinante es que ni siquiera eso es lo que parece. No es un recurso fácil ni egocéntrico. Es la aplicación coherente de una de las reglas de su universo, la memoria anímica, esa idea de que es el alma y no el cerebro la que retiene las experiencias. Este final no cierra la novela, sino que abre la puerta al verdadero tema de la saga, cómo las grandes historias resuenan y se buscan a través del tiempo. Entiendo esa visión, de verdad. Pero para mí el problema es de base. La genialidad de Dana Hart, lo que la hace una novela que te deja sin aliento, es su realismo casi documental. Desde la primera página, el autor establece un pacto contigo, con el lector, basado en la premisa historia inspirada en hechos reales. Cumple ese pacto con una honestidad brutal, describiendo la enfermedad, la adicción, el dolor, de una forma que casi puedes tocar. El epílogo, sin embargo, rompe ese pacto de forma unilateral. En el momento en que lo fantástico entra en escena, la credibilidad se evapora. Corre el riesgo de trivializarse, de convertirse en un simple capítulo de, no sé, de un culebrón cósmico de reencarnaciones. La obra era inmensa como tragedia humana, no necesitaba ser un acertijo metafísico. Fíjate que yo no lo veo como una ruptura, para nada. Lo veo como una revelación. Es que las pistas, las fisuras en ese realismo, estaban ahí desde el principio, sembradas con mucha inteligencia. Gino es un huérfano que sufre amnesia, no recuerda nada de su infancia. Tiene una imagen borrosa y recurrente de una mujer a la que sabe que amará, incluso antes de conocer a Dana. Al principio, como lector, lo interpretas en clave psicológica, claro, como un trauma. Pero el epílogo te obliga a mirar atrás y te das cuenta de que no eran solo detalles psicológicos, eran presagios. Presagios de una conexión que desborda los límites de una sola vida. No es un salto que desentona, es la confirmación de que el terreno que pisábamos no era tan firme como creíamos. A ver, claro que esas pistas existen, pero son perfectamente explicables dentro del marco realista. El trauma infantil, la idealización romántica, son herramientas psicológicas potentísimas que no requieren de una explicación paranormal. De hecho, son más potentes si se quedan en ese plano. El 95% del libro construye un realismo casi clínico. El salto final a lo fantástico, por muy preparado que esté, se siente como un cambio de género abrupto. La justificación puede estar en los otros 10 libros de la saga, sí, pero para el lector que sostiene Dana Hart en sus manos, el choque es innegable, y para mí le resta valor a la experiencia de esa novela en concreto. Pero es que ese choque es deliberado y es lo que eleva la obra por encima de una simple biografía de rock. Y además resuelve misterios que el realismo por sí solo no puede explicar. Pensemos en el gran enigma de la novela, la canción sin nombre, y que décadas después, de forma inexplicable, se convierte en un éxito popular interpretada por otros artistas que ni siquiera conocieron su historia. Si nos quedamos en tu lectura realista, la única explicación posible es, pues, una coincidencia inverosímil.
O un misterio poético sobre la naturaleza del arte, que es mucho más evocador. Es que el epílogo no le quita poesía, le da una explicación que es en sí misma poética y coherente con el universo de Calor Humano. La historia de amor de Gino y Dana es tan potente que su esencia, esa canción, se filtra en el inconsciente colectivo, y otros artistas décadas después actúan como mediums o canales para esa melodía. No es magia, es una declaración de principios sobre cómo funciona la creación y la memoria en el mundo que Carballo construye. Es una de las reglas del juego. Puede ser una regla del juego de la saga, sí, pero dentro de esta novela se siente como una solución demasiado fácil, demasiado fantasiosa. El misterio era mucho más interesante sin una respuesta concreta. La idea de que el arte tiene ecos inexplicables, que una canción pueda surgir en dos lugares a la vez. Eso es más sugerente que una explicación sobrenatural cerrada. Al resolverlo de esa manera, se le quita la magia, se convierte en una simple pieza de un mecanismo. La ambigüedad, en este caso, era mucho más poderosa que la certeza. Bueno, es que ese mecanismo es la obra en sí. El universo de Calor Humano es circular. Las historias están anidadas unas dentro de otras. El final de una es el principio de la siguiente. Y eso me lleva al papel del autor, que creo que es el punto clave, y donde tu interpretación sobre el egocentrismo, pues se desmonta si miramos el cuadro completo. Pues explícamelo porque a mí me parece un caso de libro. Esa frase final, ella me encontró otra vez, pone el foco directamente en él, en el narrador. Es una ruptura de la cuarta pared que eclipsa la tragedia de los personajes para poner al autor bajo los focos. Claro, esa sería la lectura obvia si solo tuviéramos este libro. Pero es que la información que nos dan otras novelas de la saga lo cambia todo. En Reversa, que ocurre años después, se nos revela un dato crucial. La novela Dana Hart había sido sacada de circulación por una misteriosa organización. Son otros dos personajes, Alicia y Gabriela, quienes encuentran los materiales originales y le piden a Carballo que la republique, que le dé su nombre para que la historia vuelva a ver la luz. Esto lo cambia todo. ¿En qué sentido? En que desmonta por completo la idea de que Carballo es la reencarnación de Gino. Él no es el protagonista, es el canal, el vehículo elegido para que esa historia no se pierda. La frase «ella me encontró otra vez» adquiere un nuevo significado. No es Dana encontrando a Gino, es la historia encontrando a su nuevo narrador. Vale, esa es una interpretación fascinante y te concedo que con esa información externa la lectura cambia, mucho. Pero un libro debería poder sostenerse por sí mismo. Un lector que solo se enfrenta a Dana Hart no tiene ese contexto, y sin él la impresión sigue siendo la de un autor que rompe las reglas para ponerse en el centro. La historia de Gino y Dana, que es absolutamente devastadora, se convierte así en el prólogo de la historia del autor. Pierde su finalidad. Si solo es el motor para que la historia continúe en otro libro, se diluye el peso de ese sacrificio. La tragedia deja de ser absoluta para convertirse en un continuará. Quizás porque su peso no reside en su finalidad, sino en su capacidad de resonar. El universo que Carballo nos presenta funciona así. La tragedia no se trivializa, se resitúa. Deja de ser un evento único y aislado para formar parte de un ciclo mayor, donde la conexión entre dos almas es la fuerza que mueve el universo. El dolor es real, pero no es el final de la historia. De hecho, sabemos que las almas de Gino y Dana se reencuentran en diferentes formas en al menos otras dos novelas de la saga. El epílogo no cierra su historia, abre la puerta para que la busquemos en otros lugares. No la disminuye, la expande hasta el infinito. Y ahí es donde chocamos fundamentalmente. Para mí, la fuerza de esta historia estaba precisamente en que se sentía como un evento aislado, único, terrenal. La vida y la muerte de estas dos personas, con una enfermedad concreta y un dolor que casi podías sentir físicamente al leer. Al sacarla de ese marco, para insertarla en un ciclo cósmico que abarca múltiples libros, pierde la especificidad que la hacía tan conmovedora. Se vuelve menos humana y más una tesis sobre cómo funciona un universo de ficción. No niego que el proyecto completo de Calor Humano sea fascinante, pero creo que se logra a costa de la integridad emocional de esta novela en particular. Yo, en cambio, concluyo que el epílogo es un acto de una valentía literaria tremenda. Es la pieza que te obliga a levantar la vista del árbol para contemplar el bosque entero. No solo ata los cabos de forma inesperada, sino que revela el verdadero y ambicioso proyecto del autor. Meditar sobre cómo las grandes historias de amor nos sobreviven, cómo resuenan a través del tiempo y utilizan a los artistas y narradores como sus vehículos para no morir nunca.
Dana Hart no es una historia contenida, es la primera onda de una piedra lanzada a un estanque. Para mí, en definitiva, el epílogo, con toda su ambición trascendental, sacrifica la potencia emocional y la credibilidad que la novela había construido con un pulso de cirujano. La tragedia humana, que era su corazón palpitante, queda diluida por una fantasía metafísica que, para funcionar plenamente, exige al lector un conocimiento que se encuentra fuera de sus propias páginas. Es evidente que estamos en las antípodas. La percepción de este final condiciona por completo la lectura. O lo aceptas como la piedra angular que sostiene una estructura narrativa mucho mayor, o lo ves como un añadido postizo que hace tambalear la historia que tienes entre manos. Y es precisamente en esa tensión, en esa encrucijada a la que nos aboca el autor, donde probablemente reside la riqueza de su propuesta. Nos obliga a cuestionar qué es una historia, dónde empieza, dónde acaba y cuáles son sus límites. Y sin duda, hay mucho que seguir explorando en este material.